Universidad Nacional Abierta de Distancia, Mejoramiento Animal, Paso 4, Marcadores Moleculares, presentado por el Grupo 15 a la tutora Miriam Janet Ortega en el primer periodo del 2022. Marcadores moleculares, siglas, tipos de marcadores, utilidad y métodos para la detección. Introducción. Los marcadores moleculares son biomoléculas que se pueden relacionar con un rasgo genético. Las biomoléculas que pueden ser marcadores moleculares son las proteínas, como los antígenos e isoenzimas, y el DNA, genes conocidos o fragmentos de secuencia y función desconocida. Cuando varios marcadores moleculares se asocian inequívocamente con un rasgo genético, se dice que forman un QTL, o loci de rasgo cuantitativo o cuantificable. Estos marcadores se utilizan para localizar y aislar genes de interés. Los diferentes tipos de marcadores se distinguen por su capacidad de detectar polimorfismos en loci únicos o múltiples y son de tipo dominante o codominante. Existen varias técnicas moleculares que nos permiten conocer cómo se encuentran las proporciones de genes en las poblaciones naturales de forma indirecta, como con los análisis de proteína o de manera directa con estudios de ADN. Isoenzimas. Las isoenzimas en su mayoría son selectivamente neutras y se utilizan como marcadores hereditarios para cuantificar las frecuencias alélicas y genotípicas de los individuos, que son estimadores básicos de composición genética de una población. La aplicación de las isoenzimas está dirigida a la cuantificación de heterocigosis, diversidad genética, diferenciación genética y otras medidas de variación genética intra e interpoblacional. También para evaluar y entender aspectos de biología evolutiva como los sistemas de reproducción y patrones de fecundación cruzada, relaciones entre fenotipo y ambiente, filogenias, endemismos, diversidad de plantas clonadas y apomícticas e interacción planta-animal. Marcadores RAPDS, poliformismos de ADN amplificados al azar. Son útiles en la elaboración de mapas genéticos, en el estudio de parentesco y en el análisis de estructura poblacional, ya que ayudan a estimar tamaño efectivo, aislamiento reproductivo y niveles de fecundación cruzada. A la identificación genética de individuos, que incluye casos de clones, híbridos somáticos y mutaciones. Estos marcadores son dominantes, es decir, no pueden discernir los homocigos dominantes de los heterocigos para un segmento particular. Microsatélites, secuencias simples repetidas. Son secuencias de ADN formadas de 1 a 4 pares de bases, mononucleótidos, dinucleótidos o tetranucleótidos. Estos loci se encuentran en las regiones codificantes y no codificantes del ADN. Han sido utilizados para estudios de variación genética intra e interespecífica, análisis de linajes y de sistemas reproductivos. Permite contestar preguntas evolutivas muy puntuales relacionadas con el monitoreo del flujo genético, introgresión, análisis de paternidad, para hacer inferencia en parámetros demográficos y para determinar patrones evolutivos de los procesos históricos de origen de especies, formas o razas. Permite hacer estudios comparativos entre especies o géneros de un mismo grupo. Marcadores ISSRS, secuencia repetida intersimples. Las ISSRS hasta la fecha solo existen algunos estudios donde se ha comparado directamente la variación genética, incluyendo estimaciones de la tasa de fecundación cruzada, y se ha utilizado esta técnica en especies donde la variación poblacional con enzimas es pequeña o no existe. Dada la alta variación genética entre individuos de una misma población, sería recomendable utilizar estos marcadores para análisis de paternidad. Los dos métodos que se utilizan en la electroforesis de ISSRS son A. Gel de agarosa visualizado con bromuro de etilio, y B. Geles de acrilamida teñidos con nitrato de plata.
Marcadores RFLPS. Análisis de poliformismos de la longitud de los fragmentos de restricción. Este método expresa diferencias específicas de ADN que fueron reconocidas por enzimas de restricción particulares. Cada una de las eudonucleasas reconoce y corta solamente una secuencia específica de las bases nitrogenadas en el ADN. Cualquier ADN que no esté metilado puede ser reconocido y cortado en fragmentos de longitud definida, y cualquier mutación dentro de estos sitios podría cambiar el patrón del fragmento y permitir que se detecte un RFLP al comparar dos o más genomas. Para detectar RFLPS hay dos técnicas: la Southern blot hibridación y la PCR. Marcadores AFLPS: poliformismos de longitud de los fragmentos amplificados. Esta técnica detecta múltiples loci polifórmicos y es útil para generar huellas genéticas y mapeo. También se ha utilizado para la caracterización de germoplasma, estudios filogenéticos en plantas, bacterias, hongos y en estudio de genética de población. Esta temática fue revisada en el artículo "Breve revisión de los marcadores moleculares", publicado por Rentaria, y en el artículo "Marcadores moleculares: ¿qué son, cómo se obtienen y para qué valen?", publicado por Claros. Gracias.